Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Es viernes 27 de mayo del año 2016. Estamos cerrando la semana y por supuesto continuamos con el análisis, con el esquema de entender estos 2 primeros años del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén desde todos los puntos de vista, desde todas las aristas, por supuesto desde todos los sectores. A Dios gracias, y hay que reconocerlo porque esto es importante reconocerlo, destacarlo. Ayer por unanimidad, con 84 votos, se aprobaron los bonos, el refuerzo económico para implementar las medidas extraordinarias de seguridad. Costó un poquito, pero creo que esa debe de ser la dinámica en la Asamblea Legislativa. Por naturaleza, un centro de entendimiento, de negociaciones, y al fin, pues después de tantas cosas y estiras y encoges, se aprobaron. Vamos a hablar del tema de la seguridad, porque aparentemente una leve mejoría y sería como el mayor de los logros del gobierno en turno en este momento. 2 de mis invitados, por supuesto, pertenecen al Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, pero vean ustedes, el presidente de la República lo dijo claramente ayer, es que no necesitamos 152 millones, necesitamos $1.000 millones para poder financiar el plan El Salvador Seguro. ¿De dónde van a salir esos otros 900 y la juana de dinero que se está necesitando? Bien, por otro lado, es necesario que hablemos un poquito, nos tengamos, porque hay un repunte de los homicidios entre las víctimas. Hay un ex fiscal de la República que fue encontrado semienterrado aquí en Mexicanos, al nororiente de la capital, y una cantidad de asesinatos a nivel nacional en una jornada violenta el día de ayer. ¿Por qué? Porque los representantes, mis invitados esta mañana son representantes de uno de los sectores más golpeados por la seguridad. Y diría yo que es de donde proviene el financiamiento, la mayor parte del financiamiento que tienen estos grupos criminales con las extorsiones. Una cantidad no despreciable, importante de dinero, un chorro de dinero que tienen los grupos criminales, que a saber para dónde se va. $30 millones, si no me falla la memoria, el año pasado. Vamos a ir actualizando esas cifras esta mañana. Así es que se tornará una plática muy interesante, muy coloquial, muy sincera, hablándole claro al país, como ya es costumbre en esta tribuna. Usted me conoce, yo soy Josué Nathan Vázquez. En viernes 27 de mayo del año 2016, Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Muy bien, gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos acá en vivo y en tiempo real con esta señal que se origina en los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Esta mañana conmigo, don Catalino Miranda, presidente de Inversiones y Negocios FECOATRANS. Bienvenido, don Catalino. ¿Cuánto tiempo teníamos de no vernos? Pues yo sí he estado pendiente de tu programa. Muchísimas gracias, don Catalino. Estamos aquí, gracias por la invitación con los compañeros del Consejo de Seguridad. Es un gusto tocar un tema bien complejo y delicado, pero hace más de 2000 años un hombre lo mencionó y dijo que las piedras no podrían hablar. Somos los seres humanos que tenemos que anteponer cuáles son los problemas que está viviendo nuestra nación. Y ponernos de acuerdo, así es. Y por lo menos tratar de ponernos de acuerdo. Yo creo que es la mejor decisión que en este momento ha encabezado la vicepresidencia por orden de la presidencia, negociar con todos los sectores productivos del país, incluyendo la parte política. Es el mejor paso y la mejor decisión tomada por el presidente Sánchez Serén. Muy bien, perfecto. Esta mañana también con nosotros don William Cáceres, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte FECOATRANS. Bienvenido, William. Muchas gracias, José, por la invitación, y aquí estamos para hablar sobre este tema tan importante para la patria, para la política, para la economía. Transversal. Sí, claro. Transversal. Todo pasa por la seguridad. Nadie viene a un país que está inseguro a invertir, a poner su plata, a poner en riesgo su plata. Claro. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. También esta mañana un referente del transporte en El Salvador, don René Velasco, presidente de la asociación, licenciado René Velasco, presidente de la Asociación de Transportes de Empresarios Salvadoreños. Bienvenido. Muchas gracias, Josué. Un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 23 y este programa tan importante en el país, Hablemos Claro.
y estamos acá pues para poder abordar los temas que le interesan a la población y a nuestro sector transporte en particular. Así es. Dos anuncios rápidamente nada más. Las redes sociales están activas, @el informante X, @TVO Hablemos Claro sin agua al final, y también, por supuesto, la cuenta de este servidor, @JNatanBakis. Recuerde que somos el único programa, el único, y me jacto en decirlo, que abrimos el teléfono. Los demás tienen miedo, nosotros no. Le abrimos el teléfono a usted y la gente hace muy buen uso de esta herramienta. 2263-0023 y 2264-9179. Recuerde que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Un breve resumen. Ayer, con don Mario Acosta Hortel, quien por supuesto hizo unas declaraciones bastante fuertes, pero dijo él necesarias para poder hacer entrar en catarsis al partido Arena, que no es en este momento, por su dirigencia, el partido político de oposición que necesita el país. Hay que quitar a toda la dirigencia, arrasada tiene que hacerse toda la dirigencia. Y estaba pidiendo además que no existan internas en Arena, porque eso los va a dejar todavía más divididos. Ese breve resumen está en el periódico Michero esta mañana, ahí con una fotografía con don Mario Acosta Hortel. Nuestro canal de YouTube, por favor vaya ahí, suscríbase, por favorcito se lo pido, con las entrevistas completas, ahí están, y también compartiéndolas en todas las redes sociales. Muy bien, William, René, ustedes son miembros del Consejo, pero tal vez antes, don Catalino, esto que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa, ¿es un signo positivo, don Catalino? Costó un poco que se aprobaran estos 152 millones por todo lo que había venido diciendo Alianza Republicana Nacionalista, que ya no se pueden dar cheques en blanco, que el dinero tiene que ser utilizado para lo que se aprueba, para lo que se busca, para lo que te endeudas, y no utilizarlo en otra cosa, y como el hijo irresponsable, te lo gastás, y cuando te lo gastaste, venís a donde tu papá, no nueva cuenta, a pedir más plata porque no lo gastaste en lo que debías. Pero ayer se dio una muestra, diría yo, de madurez política. No se le puede llamar de otra forma. Que se voten los 152 millones, don Catalino, con 84 voluntades, es decir, todos los diputados de todas las fuerzas políticas lo apoyaron. ¿Usted cómo lo ve como empresario y por supuesto como ciudadano común y corriente, verdad? En primer lugar, creo que se nombran 84 diputados para que ellos puedan discutir y hacer lo que mejor sea para el bien del país. El problema es que no es el hijo el que le va a pedir, en este problema somos los abuelos los que pagamos, que es el pueblo. Sí. Ellos solamente son los bichitos, los de la Asamblea Legislativa, que tienen que ver que estos recursos sean bien utilizados. Pero aquí no lo salvamos ni uno. Desde el más pequeño hasta el más grande ya queda endeudado para seguir pagando la deuda. Pero esa es una obligación ciudadana y un deber político de todos cuando un país está en crisis, principalmente en materia de seguridad. Desde un momento, y en el último programa, bien no recuerdo, que la crisis de la seguridad había extendido a un tema de seguridad nacional, a lo cual hoy estos fondos aprobados por la Asamblea sí es necesario que se utilicen para esta causa. Por lo tanto, la mejor decisión, y por eso lo decía al inicio del programa, que ha tomado el presidente de la República es no negociar con ningún delincuente. Ese es un paso muy certero. 2, poner al vicepresidente al frente para poder negociar con todas las fuerzas vivas de nuestro país es un excelente proceso para que haya un buen entendimiento entre las partes involucradas en materia de seguridad. Y 3, nosotros los empresarios del transporte colectivo, que hemos sido quizás los más golpeados y seguimos siendo golpeados en los últimos 10, 12 años, creo que le hemos hecho esfuerzo para sobrevivir hasta estas alturas ante una ola de violencia, de extorsiones, asesinatos, amenazas y algunos otros aspectos más que se han venido dando. Pero no hemos bajado la moral y no hemos perdido todavía, digamos, esa paciencia en que quizás el gobierno, no, este tema es nacional ya. Por lo tanto, yo solicito que estos recursos sean bien utilizados
pero no solamente utilizados porque se van a administrar de una manera transparente, no. Aquí lleva otro componente de direcciones y directrices a lo que va a la Policía Nacional Civil y al Ejército que está combatiendo. De nada sirve que esté el dinero engavetado y que sea transparente, pero si no hay órdenes precisas para combatir la delincuencia y mantener el orden institucional que todos los salvadoreños queremos. Yo creo que la cuestión del dinero, sabemos que es una deuda, y aquí lo critica uno, lo critica el otro, pero al final hay movimientos que no se pueden hacer si no hay fondo suficiente, pero a la par de eso yo creo que en nuestro país hay buenos militares, el Estado Mayor Conjunto, hay buenos comisionados, la parte media hacia abajo de la policía, buenos elementos para trabajar, que se les quite esa venda política que este pertenece a un partido, que este pertenece a otro. La nación necesita de todos estos hombres valientes que hoy por hoy están enfrentando a esta delincuencia que para mí ya no es normal, sino que una delincuencia anormal. ¿Cómo no? Perfecto. Bien por la introducción. Voy a hacer una pausa en este momento y regresamos para abordar la temática desde el punto de vista del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, a donde pertenecen William Cáceres y René Velasco. Pausa comercial, regresamos. Solo quiero rescatar, don Catalino, una cosa, así rapidito antes de darle la palabra a William. Usted dijo, ya solo el hecho de que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén haya decidido no negociar con criminales es un gran avance. Y lo que está ocurriendo en este momento, ¿usted cómo lo definiría? Mano dura, supermano dura, mano de hierro, puño de hierro. Y si esto que está ocurriendo era de verdad necesario, porque la situación es que el cáncer ya nos había hecho metástasis. Yo creo que olvidémoslo de esas cuestiones de mano blanda, mano dura, mano suave. Yo creo que es una necesidad institucional y que emana de la Constitución de la República, sí. Y aparte de los Romanos 13 indica que la autoridad es para que ponga el orden contra aquellos que transgreden las leyes, y el que no se ponga en orden, que lo liquide. Porque ya no podemos seguir luchando, porque nuestras leyes están basadas antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Para aquellos que se pelearon en la cantina, apareció el muerto, que se peleó el matrimonio, termina preso, que robó la gallina, terminó preso. Pero en las cosas satánicas que estamos viendo en videos, cómo asesinan a mansalva a obreros, trabajadores, sin piedad, policías, ejército, miembros del ejército, empresarios, creo que es un basta ya. Yo no te le pondría una temática más que se llama constitucionalmente es un deber ciudadano, y es al comandante y jefe de la República de nuestro país que le toca tomar estas decisiones. Yo no diría crueles, sino que diría que sí, es un deber que el ciudadano, el 99% de los ciudadanos le estamos exigiendo. Sí, cómo no, perfecto. Bueno, William, como representantes ustedes del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, ahí está en la pantalla, aprueban 152 millones en bonos tras lograr que el FMLN ceda la fiscalización. 43.73 millones de la emisión de los 152 millones son para el fortalecimiento de la policía y para el equipamiento de la Fuerza Especial. 43.7 son para centros penales, entre ellos la creación
de 3 reclusorios temporales, 19.9 millones para la operatividad de 6.300 elementos de las Fuerzas Armadas y 37.3 millones para el pago de las pensiones de los militares en retiro del ITFA y 7.5 millones para la Fiscalía General de la República. Solo el tema de los militares, que es una cantidad importante, que yo diría que ahí está el cuestionamiento de dónde está esa plata y por qué hay necesidad de seguirle dando papá gobierno al ITFA para que se les paguen las pensiones, que no es culpa de los militares que están pensionados, pues, pero bueno, empecemos por desglosar eso, William, y también tu análisis sobre lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa. Bueno, en primer lugar, debo de reconocer como representante del sector transporte ante el Consejo de Seguridad la actitud y el comportamiento político que ayer se dio en la Asamblea Legislativa con la aprobación de estos 152 millones que después de un mes de discusión, después de un mes de venir buscando acuerdos, se dio ayer, y eso creo que es importante, tomando en cuenta que no es un problema el de seguridad de los diputados y tampoco es un problema de X fracción política lo que se está dando en el país, sino que es un problema del país, donde cualquier salvadoreño es objetivo de los delincuentes. Yo creo de que estos 152 millones vienen a apoyar todo lo que se ha venido discutiendo ante el Consejo de Seguridad, junto a los demás sectores aglutinados en ese equipo de trabajo. Está la Comisión de Articulación, que es la que le ha venido dando tratamiento a todos estos temas, y nosotros consideramos que es una aprobación oportuna, tomando en cuenta que la situación del país amerita que le pongamos mucha atención por lo que estamos viviendo los salvadoreños. En ese sentido yo quiero decirte de que para nosotros como sector transporte, que hemos venido planteando ante el Consejo lo que ya muy bien don Catalino decía, en primer lugar nosotros nunca estábamos ni estaremos ni estuvimos en favor de que se negociara ni se dialogara con ninguna agrupación irregular del país. Para nosotros era importante que nuestro planteamiento, que partía en primer lugar de controlar las llamadas desde los centros penales. Pero ¿por qué tardar tanto, William, para hacer algo que era tan sencillo, intervenir los centros penales y que de ahí ya no salgan órdenes de ningún tipo, ni para extorsionar ni para matar? Esa es la gran pregunta de la ciudadanía. El tema es que nosotros siempre hemos dicho ante el Consejo de Seguridad y hemos preguntado a las autoridades que se investigue quiénes están detrás o quiénes han estado detrás de todas estas acciones delictivas, porque en primer lugar cuando nosotros hablamos de que como sector, y se lo decíamos en una reunión en la que estuvo el señor presidente, que le agradecíamos por habernos mencionado que iban a introducir la investigación científica de las extorsiones, para nosotros fue un tema que lo tomamos a bien, considerando de que queríamos conocer cuál era ese eje maligno que venía pues a dar a los empresarios del transporte colectivo. Otro de los temas que para nosotros ha sido muy importante es el tema del traslado de los cabecillas a los centros penales del país. Yo creo de que el país ya no debe... Con aislamiento total. Exactamente. El país debe de entrar en una confianza, en una esperanza en las comunidades, en los municipios, donde se deben de desarrollar no solo aspectos de represión, sino de una articulación comunitaria que permita al joven, a los niños, prevenir a que no entren en estas agrupaciones irregulares. Sí, pero vaya, René, el limitar las comunicaciones en los centros penales no tiene por qué costarle un 5 al país. El problema es que este tema lo dejamos como una bola de nieve, crecer, y ahora sí son 150 millones, como dice don Catalino, que le va a tocar pagar no a los diputados, sino al pueblo, a todos, ¿verdad? Entonces, esa es la situación en la que desde el Consejo de Seguridad, ustedes que han estado ahí en estas discusiones, todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué dejar que un problema tan básico, prioritario como este,
se agravara tanto, René. Bueno, gracias, Josué. Realmente, en primer lugar, quisiera reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Primeramente, el señor presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, en conjuntar a todos los sectores vivos del país para que se armen discusiones, consensos importantes, como el que estamos viendo ahora. Este día nos desayunamos con la noticia que, bueno, se aprobaron los 152 millones que se estaban requiriendo para darle sostenibilidad a las medidas extraordinarias que el Estado en sí ha decretado. Francamente, todo este andamiaje que se ha venido construyendo a partir, dijéramos, de que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia ha sido convocado, instituido, ha sido un camino que se ha recorrido y que no ha sido tan fácil. Quiero decirles que el tema de los centros penales, las comunicaciones hacia adentro y hacia afuera, ha sido un tema recurrente de discusión. De hecho, el plan El Salvador Seguro lo contempla. Este plan, nosotros hemos dicho siempre que bueno, el financiamiento es de 2.100 millones de dólares. Y acá es un plan integral, muy integral, en donde esos 2.100 millones de dólares, el 70 y algo % está dedicado a la prevención. Nosotros, como transporte público de pasajeros, hemos insistido que es importante para nosotros la persecución penal, porque el sector definitivamente ha estado agobiado, y no solo el sector transporte, hay otros sectores que también han estado muy afectados, pero que no podemos dejar de lado la prevención. Estamos de acuerdo en la prevención, pero qué bueno que ahora estamos celebrando que los 152 millones de dólares han sido aprobados y que eso va a dar sostenibilidad, como ya su pregunta lo decía Josué, y acá pues se ha comentado ya de que las medidas extraordinarias en lo que tiene que ver con las comunicaciones en los centros penales, no ha sido tan fácil el poder erradicar esas comunicaciones, ya que pues las empresas telefónicas al parecer tenían grandes negocios ahí, dijéramos, en esas zonas, porque si recordamos hace poco salía ahí una evidencia que un privado de libertad tenía $20,000 de saldo. ¿Quién de los salvadoreños, por más grande que sea el negocio que tenga, va a tener $20,000 de saldo en un teléfono celular? Entonces, nosotros creemos que el esfuerzo que se está haciendo, encabezado por el señor presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, es muy importante. Y sin duda alguna pasará a la historia el presidente Salvador Sánchez Serén, porque no ha sido fácil enfrentarse a los poderes económicos de este país. Por ejemplo, la telefonía, ¿verdad? Ahí han tenido que incluso derribar, tengo entendido, hasta antenas que han estado instaladas cerca de los centros penales, me imagino con el único propósito de dar un buen servicio a la gente que está retenida ahí en los centros penales. Y eso la población lo resiente, pero como muchas veces la población no puede decir nada, no tiene voz, ni mucho menos voto, entonces, claro, hay que decirlo. El presidente de la República ha sido muy, pero muy firme, y qué bueno que en su momento oportuno convocó a los 3 poderes del Estado, ¿verdad?, incluido el señor fiscal general, para discutir estos temas de las medidas extraordinarias, y qué bueno que todos los partidos políticos lo han apoyado, lo aprobaron en aquel momento, y ahora pues ratifican aprobando estos 152 millones de dólares para darle sostenibilidad a esas medidas. Ahora, el tema, la pregunta del millón, don Catalino, es ¿cómo hacemos sostenibles estas medidas? Porque es correcto que en este momento hay un esquema acertado. O sea, usted está golpeando a la criminalidad, y eso se está traduciendo en que están bajando los homicidios. Al menos de 24 a 11 ya es un gran avance. Pequeño, pero al menos estamos avanzando. Pero ¿cómo haces para trascender más y que esto sea sostenible? ¿De qué depende de su juicio de valor? Pues yo creo que han habido 2 pasos muy importantes en el mes de mayo. Uno de ellos es el acuerdo con la empresa privada
Ese es un punto muy importante de sostenibilidad en una nación. ¿Y el acercamiento con la empresa privada? Es muy, muy bueno. El acercamiento con la clase política de oposición, porque es un deber. Aquí no es de enojarse, porque a mí me dicen que hay que fiscalizar, nosotros los empresarios. Cuando somos cooperativas somos vigilados por un consejo de vigilancia, así se llama. En pocas palabras, para que no te huevíes el pisto. Ahí te tienen controlado. Para que no te lo claves. Para que no te lo claves. Así se habla en los salvadoreños. Entonces yo creo que nadie tiene que enojarse cuando se fiscaliza el dinero de los abuelos, ¿verdad? Porque ya los hijos están en la Asamblea Legislativa. El abuelo es el pueblo, al que nos bolsean para que se distribuyan esos fondos para que todos nosotros vivamos en paz. Pero para que sea sostenible, este proyecto que ha encomendado al ciudadano vicepresidente de la República, debe de haber un crecimiento económico. Y el crecimiento económico solamente se logra cuando hay confianza entre los empresarios, la mediana, la micro y la gran empresa. Y el gobierno. Porque el gobierno y la empresa privada, lo que he mencionado, es la parejita ideal para poder hacer las inversiones del país. Desarrollar empleo. No es que el gobierno con los impuestos bien desarrollados. Yo escucho a don Gerson Martínez que dice me sobra, pues hay que hacer otra calle por otro lado con lo que sobra. Y este crecimiento de la micro y la mediana empresa va en aumento. Yo creo, y hemos estado de cerca con el ministro de Seguridad y Justicia, es un hombre que también se le ve que le va a dar buen camino a los fondos que le han aprobado. Por lo tanto, yo creo que si esto funciona de esa manera, desde los ministerios y de donde va la asignación, creo que esto es un primer paso de inversión. Ahora la sostenibilidad, ¿dónde está? En la inversión, la confianza. Nosotros hemos sido claros y hemos pedido, mire, en el transporte, después que pase este refuego, hay que depurar. También por las infiltraciones, por los malos empresarios, también hay que depurar personal. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nosotros no estamos cerrados en absolutamente nada. Aquí queremos gente productiva que prácticamente nos ayude a que esto sea sostenible con el tiempo. De poco en poco el buche de la gallina se llena y el gobierno va a tener dinero. ¿A qué se refiere usted cuando hay que hacer inclusive una limpieza en el mismo sector transporte? Es que el tema de la extorsión... ¿Ustedes creen que desde dentro pueden estar siendo afectados? Es que el tema de la extorsión ha penetrado tanto en muchas instituciones, no solo en las instituciones de Estado, también en las empresas, también en el transporte, que ha sido frágil. ¿Por qué frágil el transporte? Porque se mueve el 85% de la población, frágil porque se maneja también dinero en efectivo que se están movibles a diario, que hay que traspasarlo de bolsa en bolsa. Por lo tanto, yo creo que la depuración es muy, muy importante para que todos nos sintamos satisfechos en nuestro país. Nadie tiene que tener temor a la depuración, la policía, la fiscalía, yo creo que, los juzgados. Usted ve a unos jueces ahí de vigilancia penitenciaria diciendo de que las medidas, las reformas contra los menores no van a resolver el problema de la inseguridad en el país. Es que ellos lo están diciendo. No, mira, es que y lo creo que cuando vos lo ves desde el escritorio, ¿verdad? Y lo ves en el juicio del boni iure, ¿verdad? La apariencia del buen derecho, los niños aparecen como ángeles. Si hay alguien que los induce, estoy consciente que sí, pero también debe de existir, ¿verdad? Leyes que también que sean fuertes con los niños mayores de 13 años. ¿Por qué? Porque aquí se han visto casos de mansalva que han matado sin piedad a estas criaturas y hay que montar ejemplos. Si vos no montás ejemplos, estas criaturas nunca van a tener miedo de enderezar. Bien. ¿Qué sucede? Cuando vos, hay que tener mucho cuidado en dos aspectos. Y este es un llamado para la policía, para el señor ministro, el señor director, con los testigos criteriados. Recuerden que las pandillas principalmente son enemigos de la policía y se pueden inventar cualquier cuento para poder acusar a un comisionado, para poder acusar a un agente, para poder acusar. Hay que tener mucho cuidado, hay que poner filtro con los criteriados para que esto no se vaya a hacer una merienda de negro y que se haya una guerra de papeles entre fiscales, jueces y policía. Aquí deben de trabajar en un solo conjunto. La criminología hay que verla con una óptica muy, pero muy delicada, porque el delincuente,
siempre se inventa algo como cómo entorpecer un juicio y cómo causar daño a otras personas. William, no son 152 millones, es insuficiente porque el plan El Salvador Seguro, si a mí no me falla la memoria, necesita 1.000 millones y ayer lo recordó el presidente Salvador Sánchez Serén. Y es ahí el detalle, digo yo, eso no va a ser un valladar, eso no va a ser una piedra en el camino que te vaya a permitir poder de verdad enrumbar el país en esta nueva estrategia, en este nuevo plan que tienen de combate a la delincuencia y la criminalidad. ¿Lo han analizado desde el Consejo? Sí, es que mira, es que el tema es que si nos estamos centrando en que se necesita tanto aquí para acá, entonces vamos a caer en un vacío. Si el tema, desde todo punto de vista, financiero, estratégico, político, económico, se debe de atacar. Yo no creo que las pandillas se reúnan para ver qué financiamiento se van a intercambiar para matar o para extorsionar. Si ellos tienen su código cero, que no les importa, no les interesa las discusiones si van a cometer un delito, no van a cometer otro delito. El tema es que independientemente lo que se vaya a aprobar o no se vaya a aprobar, nosotros por eso nunca estuvimos de acuerdo ante el Consejo de que se le estuviera dando tanta larga a los fondos, tomando en cuenta de que hay un problema de Estado, hay un problema de país que se llama delincuencia y criminalidad y que se debe de atacar desde todo punto de vista. Pero ¿de dónde, William? Si mira, o sea, centrémonos en un punto en particular y seamos claros, hablemos claro. Si no hay ni para pagar la cuota del Fondo Monetario Internacional, no te está diciendo, pues, ¿de dónde vas a sacar los otros 900 millones para financiar la seguridad del plan El Salvador Seguro, William? No, si es que la estrategia económica, yo no estoy de acuerdo en que, si aquí en este país hay plata, hay un montón de evasores de impuestos, a los delincuentes que les quiten todo lo que, y que se profundice en la investigación de dónde va a dar el dinero que extorsionan, y no solo el transporte colectivo cada año les da 26 millones. Pues. Sí, estaba viendo que no. Entonces, ¿cómo es que se discute políticamente el financiamiento de un problema de país? Si el tema es que existen mecanismos de profundizar financieramente cómo se va a atacar un problema. Entonces, claro, nosotros no somos ni del Ministerio de Hacienda ni del Banco Central de Reserva. Nosotros somos un sector afectado. Sí. Nosotros somos un sector que, gracias a Dios, y te voy a comentar algo, con esto de las medidas extraordinarias ha habido, y no es para generar una expectativa que como que la extorsión ya se eliminó en el sector, pero hay un ambiente que nos fortalece. ¿En qué sentido? En que nosotros vamos a profundizar en la denuncia, en la investigación de dónde viene todo este problema. Perdóname que insista, para darle la palabra a René, pero no, es que no me contestás. ¿De dónde va a salir el resto de la plata? ¿Lo han analizado en el Consejo? Es que yo te vuelvo a insistir. O sea, esas son cifras que manejan los técnicos económicos. Por eso te insisto. Ustedes solamente le están diciendo necesitamos esto. Es que el Consejo de Seguridad no ejecuta. No, pero la cifra de 1.000 millones salió del Consejo. Sí, claro, pero eso se discute, eso se delibera. Pero el establecimiento de una cantidad no nace del Consejo. El Consejo solo conoce el planteamiento, lo valora, sugiere, pero no ejecuta. Entonces, claro, hay una valoración, pero yo te insisto en esto, Josué, y disculpa mi terquedad. Sí. No es en el fondo lo que el Consejo quizás considere. Los técnicos de la Presidencia de la República plantean qué es lo que se requiere. Yo te diría, bueno, que aquí no se necesita 1.000 millones, 200 millones, no, aquí se necesita una fuerte voluntad de todos los sectores de la vida nacional, empresa privada, fuerzas políticas, fuerzas sociales, sectores, comunidades, municipios, alcaldes, es decir, la articulación para combatir este problema. Claro que hay que generar algunas ejecuciones a la base del financiamiento
con prevención, con reinserción, pero también con represión. ¿Ves, René, un escenario positivo en este momento tras la aprobación de estos 152 millones, tras las reuniones, como dice don Catalino, de la empresa privada con el gobierno? El nuevo presidente de la ANEP, don Luis Cardenal, está como generando, ¿crees tú, el ambiente en donde se pueda discutir de manera sincera y honesta, pero no ir solo a tomarse la foto o a tomarse una taza de café con pan, sino a resolver los problemas del país? Bueno, Josué, lo cierto es que esto es interesante. Yo creo que el presidente de la República ha tomado decisiones muy trascendentales en los últimos meses. Una de ellas es que ha delegado al señor vicepresidente para que dialogue, para que platique, para que consense con los diferentes sectores y actores de la vida nacional. Y una de ellas no es así como a veces se pinta, que bueno, la ANEP es la ANEP y con ellos hay que tratar y a ellos hay que delegar cualquier situación en el país. No, es un actor importante, sí. Nosotros en el Consejo de Seguridad lo hemos dicho, hemos reconocido, es un actor importante. Pero no lo es todo en materia de empresa privada del país. Y yo creo que es importante que el nuevo presidente de la ANEP también ponga los pies en el suelo, en la tierra, y comience también a dialogar y a tener un solo discurso. Lo hemos dicho en el Consejo. Lo digo acá porque lo hemos dicho allá. Sí. A tener un solo discurso. O sea, lo que decimos en el Consejo de Seguridad, sectores... Pero fíjate qué interesante el punto que estás tocando. Un solo discurso sería una sola vocería, ¿verdad? Así es. Y en el gobierno, de igual manera, el presidente tiene que tener un solo discurso, una sola vocería. El problema es cuando se te salen del guacal otros que les gusta seguir en este maíz picado, como dice, ¿verdad? Ese es el punto, porque dicen que todo pasa por el respeto a la armonía, pero además porque entendás que el presidente debe tener el liderazgo, uno, de que sus ministros, de que su partido, de que la fracción entienda que la única manera de resolver los problemas del país es el diálogo. Así es. El diálogo, pero no puedes tener diálogo si tenés francotiradores, dice por ahí. Entonces. Sí, claro. No, es que en ese aspecto estamos hablando en términos generales. Nosotros tres acá podemos tener diferentes, o nosotros cuatro podemos tener diferentes puntos de vista de varios temas. Pero al final tenemos que unirnos y decir, bueno, esto es lo que nos conviene a los cuatro. Y eso es lo que nos conviene a todo el país. Y por eso decimos, cuando yo me refiero a tener un solo discurso, es que, bueno, en el Consejo de Seguridad yo voy a dar una opinión, pero esa opinión la tengo que sostener con un discurso donde sea. Y eso es lo que hemos dicho muchas veces en el Consejo de Seguridad, en diferentes momentos. Y nosotros creemos que en este tema del financiamiento es importante que todos los sectores puedan dar su opinión y a la vez dar su contribución. Fíjate, son 2.100 millones de dólares, no son 1.000 millones, son 2.100 millones de dólares. ¿Cómo, René? ¿Desglosados cómo? Bueno, desglosados esto en 5 años, está proyectado para 5 años. Esto significa el 1.7% del PIB y el 8.5 más o menos del presupuesto nacional. Esto definitivamente de cada año, ¿verdad? De cada año, sí. De cada año. Sí, porque si ya me decís, 2.000 es la mitad del presupuesto nacional. Es de cada año. Entonces, este esfuerzo, creemos nosotros que, además de todo del presupuesto nacional, que debe de ir incorporado una parte, pero también recuerda que acá ya se dijo que el Consejo de Seguridad no es ejecutor, sino es para dar seguimiento a todos estos programas que están acá plasmados. Y los ejecutores pues ya están, es el gobierno, son las alcaldías, es el Estado. Y además vale la pena también mencionar que la cooperación internacional juega un papel importantísimo en todo esto del financiamiento. Bueno, de hecho, para el martes tenemos una reunión del Consejo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde nos están invitando, porque ahí se va a presentar el plan maestro de la rehabilitación o reorientación, tal como se ve ahí, el Parque Cucatlán se va a remodelar, y este es un fondo que viene de la cooperación internacional, de la USAID, me parece USAID. Sí. Y entonces esta es parte, digamos, está
contemplado en el Plan El Salvador Seguro, porque es la recuperación de espacios públicos. Y esta remodelación obedecería, dijéramos, a un modelo que se va a seguir en el país, todo en base al Plan El Salvador Seguro. Así que es interesante. Bueno, y así hay otros esfuerzos, por ejemplo, Jóvenes con Todo, dirigidos ese programa por la joven directora de INJUVE, Jamie Muñoz, interesantísimo, en donde los jóvenes se están integrando ahí. El Ministerio de Trabajo también está abriendo espacios para que puedan haber ferias de empleo, y todo esto tiene que ver, dijéramos, con la solución a este problema tan difícil que tenemos, y todos debemos de tratar de contribuir. Don Catalino, ¿tiene el presidente liderazgo suficiente para poder enrumbar el país hacia un verdadero diálogo sincero, honesto, pero que dé resultados? Sí, yo creo que sí. Aparte de eso, debe de existir buenos asesores en materia económica. Yo quiero tocarte este punto sobre el tema del crecimiento económico, porque es allí donde se financian todas las cuestiones, ¿verdad? Pero hay que recordarle al pueblo y también a los políticos que las economías tienen reglas de juego, porque no podés solo mochar y dejar mochar las empresas, y después de qué vas a producir. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en materia económica, cómo y dónde vamos a ver qué es lo que verdaderamente necesita el gobierno en turno para solucionar una crisis como la que se ha venido llevando en materia de seguridad. Creo que todos los sectores estamos conscientes de apoyar, y se los dije en una reunión, que el 99%, porque esto no es político, este es un tema de país y un tema que nos atañe a todos los que vivimos en nuestro pulgarcito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el 99% podemos estar totalmente convencidos de apoyar al presidente de la República, pero hay que recordarle también a la clase política y a los que administran los fondos del pueblo que también ellos tienen que hacer recortes, y tienen que haber austeridad, tienen que haber que guíen por el ejemplo, porque solo pedirle al pueblo lo van a cansar también, y trae un cansancio, y un pueblo ya cansado, la popularidad de nuestro presidente se le va a caer, ¿verdad? Entonces nosotros eso no queremos. Lo que queremos es que él mantenga un liderazgo, porque queremos que haya liderazgo ¿a dónde? Dentro de la policía, que haya un buen liderazgo, que haya un buen liderazgo dentro del ejército, que haya un buen liderazgo dentro de la Asamblea Legislativa, incluyendo buenos liderazgos en los partidos políticos. ¿Los hay en este momento? No, ahorita falta, solo lo ha tomado el presidente de la República, el liderazgo, y hoy la Policía Nacional Civil, que ha tenido un buen liderazgo. En la Asamblea Legislativa han pasado un mes discutiendo 152 millones, ¿cómo van a discutir 2.200 millones? Se van a tirar de todo. Por lo tanto, hay que ser cautelosos, porque en la economía, vuelvo a repetir, hay reglas, y en las reglas se encuentra la solución para poderle financiar al país lo que verdaderamente necesita en materia de seguridad. William, antes de irme a la segunda pausa, tú ves en Arena, porque fíjate que esto es de cálculos políticos electorales, los partidos no se mueven y no hacen nada si no van pensando en votos. Tú ves en Arena en este momento, con la aprobación de estos 152 millones, una Arena diferente, una Arena más comprometida con el país, en el sentido de que vaya, si le va bien al gobierno, nos va a ir mal a nosotros, dice. Si el gobierno es exitoso en el tema de la seguridad, a nosotros no nos conviene, porque eso le va a generar más popularidad. Y esos son los cálculos que hacen todos los partidos políticos, todos. Entonces, ¿tú ves diferencias o crees que es nada más una pequeña luna de miel que más tarde que temprano se va a romper? Sí, eso es una pequeña luna de miel. Hay que tomar en cuenta de que, como me preguntaste del partido Arena, sí, el tema es que querer venir hoy a estropear un proceso importante que el señor presidente de la República ha iniciado con argumentos que no están dentro de la realidad de nuestro país es de alguna manera ilógico. Y yo no creo que el partido Arena cambie de su filosofía de ataque indirecto. Pues si tú hace un momento hablabas de francotiradores, pues sí, pero allí hay francotiradores y más venenosos quizás que cualquier otra cosa, pues.
Y yo creo que esto que se da en la Asamblea también pasa por una fuerte negociación y un entendimiento político de los liderazgos de cada partido. Por ejemplo, ¿a quién tú lo pondrías en categoría de francotirador y que no abona el diálogo y el entendimiento? Mira, es que el problema es que también la hipocresía política es una forma de actuación. Sí. Y ahí hay varios. Y doble discurso también. Y doble discurso, ahí hay varios. Y yo creo que lo importante, mira, es el entendimiento, es la diferencia atrás y la coincidencia adelante. En este país, si no nos ponemos de acuerdo, todos los que tenemos que ver en estas áreas políticas, económicas, empresariales, sociales y culturales, no vamos a caminar. Y yo quizás no quisiera como ponerme a prejuiciar nombres de la oposición política. Lo que sí, un llamado a que se pongan a trabajar en función de resolver un problema junto al gobierno de la República, como lo ha dicho el señor presidente, de un problema de criminalidad y de inseguridad que vivimos los salvadoreños. Y por otro lado, decir de que no es correcto cuando un presidente cauto, un presidente analítico, un presidente que solo observa, no se le tomen en cuenta sus posiciones. Yo, sobre el liderazgo del presidente de la República, yo te quiero decir algo. Te pregunto a ti, ¿alguna vez has oído al señor presidente de la República ofendiendo a alguien? ¿Cómo no, o William? Cuestionando a alguien. Es lo que estás diciendo, sí, es una hay una cultura importante del señor presidente de la República. Tú sabes que en los últimos días el presidente dijo algunos calificativos peyorativos en contra el expresidente de la NET bastante fuertes. Sí, pero también, acordate, y tú querés saludarle los buenos días a alguien que te ofende. ¿Ah? No, pues es que yo no estoy diciendo o sea, que no sea, pero, de las dos partes hubo. Pero el señor presidente... No, es que tú dices que el presidente nunca ha tenido una actitud ofensiva en contra de nadie. Y constante, pues. Él ha tenido su defensa y tiene todo el derecho como presidente de la República de generar sus argumentos de defensa. Pero constantemente el señor presidente ha tenido la valentía de enfrentar a los sectores. Bueno, qué caballerosidad la del señor presidente ir a la NET. Cuando un presidente de la República ha ido como periodista a la NET, te lo reconozco, es un gran detalle. Claro. Es un gran detalle, porque él bien los pudo haber invitado a casa presidencial. Claro. Pero decidió, no, voy a ir donde ellos y aquí vamos a sentarnos y hablar. Y eso sí, y todos los sectores lo han reconocido, que ha sido un detalle muy acertado. Y esa es una muestra de caballerosidad del señor presidente y de que quiere que este país todos nos pongamos de acuerdo. Pausa, vamos a la pausa, estamos en 4 canales a nivel nacional, Tigo Digital 23, Tigo Básico 95, Claro TV 74 y Claro TV 24. Vamos a regresar, don Catalino, a analizar cifras. El año pasado, aquí en mis apuntes tengo, transportistas estiman que 26 millones de dólares están pagando por año por las distintas rutas del país a pandilleros en concepto de extorsión. Esto lo dijo don René Velasco. Y, qué cosa más importante, es el hecho de que al momento usted nos refrescará con estas cifras, nos actualizará con las cifras, muerte de empleados, muerte de usuarios, ataques dentro de unidades de transporte colectivo, heridos, unidades siniestradas y todo este tipo de datos que son importantes, porque si algo hay que reconocerle a don Catalino es que lleva una estadística muy actualizada en referencia al sector y cómo lo está golpeando año con año el embate de la delincuencia y la criminalidad. Así que vamos a la pausa comercial. Sigo esperando sus comentarios en @elinformantex, @TVO Hablemos Claro Sinaloa al final. Y prepare su teléfono porque lo vamos a abrir para poder interactuar con ustedes este viernes en el segmento de Opinión Ciudadana 22630023 y 22649179. Regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios.
Trascendiendo un poco, don Catalino, al hecho de que uno de los sectores más golpeados, por las razones que usted ya explicaba, es el sector transporte, tenemos, y usted nos ayudará con estas cifras: muertes de empleados 30 a lo que va del año, muerte de usuarios 16, ataques dentro de unidades del transporte colectivo 50, heridos 34, unidades incendiadas 7. ¿Estas cifras son correctas? Sí, es correcto. Actualizadas el Y día de en ayer. comparación al año pasado, ¿cómo estamos? Mira, como este es como la bolsa de valores, ¿verdad? Depende cómo... Sube y baja. Es como la bolsa de valores, dependiendo cuando andan enojados, cuando el gobierno los persigue y los ataca, se vienen a desquitar con los pobres obreros. Y esto yo creo que, para mí, ¿verdad?, es un tema que todos estamos conscientes que va a pasar este año cosas peores, pero que el gobierno no debe dar marcha atrás. Yo siempre he incentivado al ciudadano presidente, si tomó la decisión, yo estuve en la toma de posesión y él lo dijo claramente que iba a manejar el tema de la seguridad. Sí, él dijo, me voy a poner al frente del tema de la seguridad. Sí. Yo voy a estar al Sí, frente. vamos. Entonces, por lo tanto, como yo fui invitado, ¿verdad? Y ahí estaba escuchando, cuando tomó la determinación que no iba a negociar principalmente con los criminales, me satisface. El hecho que uno lo diga y que tenga amenazas por decir públicamente que no estoy de acuerdo que siga esta criminalidad, eso es otro punto. Porque yo creo que nosotros los salvadoreños tenemos la obligación y el deber de señalar, ¿verdad?, cuando las cosas se están haciendo mal. Y en este tema de la seguridad, que se volvió un tema de seguridad nacional, y que las medidas excepcionales que han comenzado tienen que arreciar más contra los criminales. No marcha para atrás, tiene que arreciar más, porque creo que si nos ponemos, ¿verdad?, nosotros los transportistas, hay que no me investiguen internamente, miren que está pasando esta cuestión no va a caminar. Yo y creo que caiga quien caiga. No, pues sí, ¿y para qué andan robando? Pues, ¿y para qué andan extorsionando? ¿Y para qué andan llevando pistos para que maten al vecino, a don Julano y al otro? Yo creo que uno debe tomar una determinación y una definición. Yo creo que es delicado. Hay momentos, porque también quiero aclararte, Natambaqui, pueblo salvadoreño, hay zonas, ¿verdad?, donde no tampoco se le puede obligar a la de la tienda o a un pequeño transportista, porque la seguridad no va a alcanzar a protegerlo hasta allí. Si puede, poco a poco se va a ir, cuando ya empiece que ya no van a caer llamadas, hay señoras que ya deben de tener el dinero ahí listo para entregarlo, pero si ya no le llamó o ya se murió el que lo llegaba a recoger, pues hay que lo invierta en Ahora, en que vaya creciendo. En el marco de estas nuevas medidas, don Catalino, de seguridad, se van a dar esos temas. Y los resultados que están teniendo, ustedes están viendo los efectos también. Claro que están sí, viendo los efectos también. claro que sí, porque mira, el chantajista, ¿verdad? Hoy bien te voy a explicar, porque existen tres temas para mí que existentes y reales en nuestro país. Hay un buen gremio de chantajistas, ¿verdad?, que se dedican en nombre de las pandillas a extorsionar también, en nombre de ellos. Esto, cuando sientan la cosa seria, que el Estado no les va a bromear, esos automáticamente van a desaparecer, como la neblina. Los que están acostumbrados a vivir del chantaje y a vivir de esos fondos y darse una vida cómoda, les va a costar retirarse. Allí es donde el Estado está enfrentando. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que y hablaba al inicio, con cuidado que no detengan por chismes o por criteriados el empuje territorial de la Policía Nacional Civil, el empuje que lleva el ejército, los que están encargados en la materia de seguridad nacional, porque por un chantaje pueden detener las acciones contra los pícaros que hoy tienen el flagelo al pueblo salvadoreño. Hay que tener mucho cuidado en eso, no bajarle la moral, principalmente a los que combaten el crimen, a los investigadores,
digamos, a los que se encargan, que están yendo a las montañas a buscar los tatuos, a buscar las casas destroyer, a ir a ellos debe de llegar el incentivo, que les den la comida a tiempo, que les den el incentivo, que les den buena comunicación, que les den buenos vehículos, que les den buen armamento, que les den la potestad, que si el individuo levante el arma y ataca a estas personas, ellos tienen que defenderse. Bueno, pero eso es importante porque fíjese que entiendo yo, William, que gran cantidad de dinero, una cantidad muy importante de dinero va para la policía. Claro. O sea, dentro de estos 52 que se han aprobado, don Catalino... Quiero aclararte algo. Ajá. Yo creo que es bueno que haya el bono general para los policías. En referencia al incentivo trimestral. Debe de cambiar el incentivo para los que enfrentan la delincuencia, debe de cambiar, y ese es un trabajo del Consejo de Seguridad, porque si vos lo generalizás, dijo un militar, para el tiempo de la guerra, dijo, ¿verdad? Un militar americano, dijo, si el dinero, dice, cuando se pone, dijo, 1 millón diario, dijo, se puede poner en un piñal, dijo, desaparece el mismo rato, dijo. No, hay que tener cuidado en la forma que se va a invertir. Yo creo que... ¿Es muy poco, cree usted, eso? No, mira, lo que necesita por aquí alguien, uno de los compañeros... $100 trimestrales es muy poco. Yo creo que es muy poco, pero como no hay más, ¿verdad? Estás hablando que ya quieren 2.000 millones o algo por ahí. No, hay que comenzar con algo. Yo creo que, mira, el dinero bien administrado y con moral alta dentro de nuestras instituciones, que es la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, creo que es más que suficiente. Hay muchos elementos que por honor, ¿verdad? La juramentación, cuando tú pasas debajo de una bandera nacional, enfrentas la criminalidad, no a cambio de dinero, sino que porque la Constitución así se lo manda. Yo creo que los incentivos es algo que el pueblo, no los diputados, hay que aclararle a los efectivos militares. Ellos solamente han hecho una aprobación, pero quienes lo vamos a pagar somos la mayor parte de ciudadanos y ciudadanas, incluyendo a ellos mismos. A ellos les vean de cobrar un poquito más porque ganan un poquito más para que contribuya. Ese es otro cuento. Pero nosotros los salvadoreños creo que los que van a picotear, como yo digo, sobre esta aprobación es mínimo, porque yo creo que se amerita esto y más, nuestro ejército, nuestra policía, y digo yo que para pagar deudas no estoy muy convencido en acuerdos, pero mi modo, así es la vida, no pueden estos viejitos morir de hambre también. Sí, bueno, voy a hacer una pausa comercial y regreso con los llamados telefónicos y a profundizar un poco en el tema de las extorsiones con William bueno, me dicen que no voy a la pausa. Bueno, vaya, a ver, veamos. Pero quiero que trascendamos en esto, porque es importante. $26 millones anuales que el sector transporte le pague a los grupos criminales de pandillas en concepto de extorsiones, no es una cifra despreciable. ¿Pero dónde están? ¿Y a dónde va a parar ese cachimbo de pisto? Es la pregunta, William. No, ese es lo mismo que hace un momento yo planteaba, de que una de las interrogantes nuestras es investigar a profundidad y científicamente quién es el que maneja todos esos fondos producto de la extorsión. Pero uno de los temas importantes para nosotros en los últimos días es que estamos haciendo una canalización para poder generar las condiciones de denuncia sobre este tema. Y ya decía don Catalino de que no importa quién podría estar involucrado en este problema, porque se nos planteaba hace unos días que podría ser de que dentro del sector transporte algunos empresarios, conductores u otras personas podrían estar involucradas en este tema. Para nosotros ha sido un importante planteamiento porque nos parece correcto de que se profundice. Yo creo que en la medida de que se vaya mermando, digámoslo así, ese pago que se hace a fuerza y a exigencia de los grupos irregulares, creo que en esa medida también se va a ir debilitando. Y yo quiero decirte algo, en los últimos días, yo te lo decía, que ha mermado la situación en algunas rutas. Es decir, algunos compañeros nos han llamado y nos han dicho, miren, fíjense que hoy no me llamaron. Y yo creo que todo eso tiene que ver por el control territorial que ha hecho tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada dentro de los territorios y
en las inmediaciones de las diferentes rutas, sobre todo en zonas vulnerables como el tema de Soyapango, el tema de Ilopango, San Martín, y yo creo de que ese es un paso importante que estamos dando. Nosotros tenemos fe de que esta situación se va a solucionar. No puede ser de que se le siga entregando dinero a Lampa para que maten, para que ellos felizmente compren vehículos. Nosotros por eso hacíamos un planteamiento ante el Consejo de que se investigara, ahí en la presencia del señor fiscal, por cierto, nosotros pedimos de que se investigaran a los vendedores aleatorios de vehículos, a los vendedores y los que distribuyen drogas, a los vendedores de armas en el mercado negro, a las personas que se dedican a emitir justicia, a los jueces corruptos y abogados corruptos que salen todos los días defendiendo al delincuente, a toda esa gente que se investigue, porque son parte de ese eje del mal que está afectando a los salvadoreños. Nosotros estamos claros que no podemos seguir dándole dinero a la delincuencia. Por eso estamos creando con autos jurídicos, creando las condiciones de denuncia a fin de que se proceda profundamente en la investigación de quienes podrían estar manipulando todo este problema que ya nos tiene un poco cansados, porque ya a partir del año 94, 95 que se profundizó esta situación. Hoy tenemos un monstruo enfrente, pues hay que ver cómo lo combatimos. Voy a hacer una pausa, ¿me indica producción? Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con los llamados telefónicos. Bien, estamos de regreso. Voy a, René, a preguntarte algo que yo creo que es importantísimo, por todo lo que ya se dijo en referencia a las extorsiones, pero creo yo que, vaya, los centros penales, perfecto, ya los interveniste, ya aislaste a los cabecillas de pandillas, más los medios de pandillas, en este momento los has golpeado en territorio también y les estás aplicando toda la fuerza de la institucionalidad del Estado. ¿Está bien? Pero hay que avanzar hacia el tema de las extorsiones. No hay otro camino. Y digo yo, muy a excepción de lo que dicen algunos religiosos, porque yo he escuchado algunas declaraciones de religiosos que dicen, si no les dan trabajo, ¿cómo quieren que dejen de extorsionar? Por favor, ese tipo de declaraciones no abonan pues a nada. O sea, aquí el punto es que, o sea, que como no se genera trabajo, hay que dedicarse a fregar al prójimo. Por eso digo, hay que trascender con el tema de las extorsiones. Qué bueno, José, que me haces esa pregunta. Mira, definitivamente esto me da la oportunidad de poder también informar que nosotros estamos también como Consejo de Seguridad trabajando en algunos anteproyectos de ley que algunos partidos de la Asamblea Legislativa han presentado. Incluido el Ejecutivo ha presentado un anteproyecto de ley en donde habla ahí de la reinserción y retiro de pandillas. También Arena ha presentado otro anteproyecto de ley y el PDC. De igual manera, estamos ahí trabajando un buen equipo que hemos sido también delegados para que podamos en la Asamblea Legislativa contribuir con algunas opiniones como miembros del Consejo, y estamos trabajando en eso, en donde creemos nosotros que es importante dar un escape de salida, una válvula de escape a toda esta problemática que está. Pero nosotros también, como miembros del Consejo, representando al sector transporte, hemos insistido en el Consejo de Seguridad que uno de los aspectos que genera la violencia en nuestro país, los homicidios y todo tipo de delitos, son las extorsiones. Las extorsiones son los que llevan a la pelea, a la lucha por el territorio de las estructuras delincuenciales. Entonces, nosotros hemos insistido en que ese delito hay que combatir, hay que hacer una prioridad de ello. ¿Por qué? Porque si nosotros combatimos las extorsiones, obviamente
si es el dinero el que mueve muchas intenciones de las personas. Entonces, al final, el Consejo de Seguridad, en la Comisión de Articulación y Seguimiento, de la cual somos parte nosotros, hemos trabajado y hemos priorizado ahí 27 acciones, en donde está, una de ellas es el combate a las extorsiones y el delito también, combatir el delito a través de la prueba científica. ¿Tú crees que pueden existir resultados muy pronto en este sentido, trascender al tema de las extorsiones? Bueno, tanto está golpeando a la micro, mediana, a ustedes como empresarios. Bueno, nosotros creemos que sí. La verdad que también debemos reconocer el trabajo que está haciendo las autoridades de seguridad, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, que están jugando un papel muy importante, y asimismo la Fiscalía. Y hay otro aspecto que quiero destacar. Mira, nosotros también hemos expuesto en el Consejo de Seguridad, porque acá se ha hablado también del tema de la clase política. Nosotros hemos expuesto que en el tema de seguridad hemos hecho llamados en donde los debates estériles, con fines, dijéramos, electorales, que quieran, digamos, alrededor de este tema de seguridad, sacar alguna raja política, para nosotros eso debería de quedar fuera. Y le hemos dicho a todos los partidos políticos que ese tema de seguridad, este tema de seguridad, no se envuelva en esos debates estériles, porque los que estamos ahí, digamos, en el Consejo de Seguridad, o sea, buena parte, estamos tratando de trabajar y contribuir para que se resuelva este problema a lo más corto posible, pues, de tiempo. Más corto tiempo. Entonces, nosotros estamos tratando de que eso se escuche, y bueno, hemos conseguido que muchas veces, pues, los debates que llevan ese rumbo, pues, se detengan y podamos avanzar en lo que, para lo que hemos sido llamados. Los datos no son muy alentadores todavía. Creo que en el caso de los ataques hacia el transporte colectivo, hay mucho que hacer, don Catalino. Son bastantes muertes las que están en este momento registradas, 30 empleados, 16 usuarios, solo ahí son 46 muertes en lo que va del año entre empleados y personas que utilizan el transporte colectivo de pasajeros, 50 heridos y 34, ataques dentro de unidades 50, heridos 34 y unidades incendiadas, ¿cierto? Una cantidad bastante significativa, que todavía creo yo hay que ajustar todavía más ahí las tuercas para que baje esa cifra que año con año se registra específicamente en el sector transporte. Creo que se va a lograr a medida que el gobierno presione en diferentes sectores, porque acuérdate que los vándalos se mueven de un lado a otro. El mismo que tiene aterrorizado Soyapango aterroriza parte de San Salvador. Muy bien. Don Catalino, lo voy a interrumpir porque ya está la gente activando la línea telefónica, ya le devuelvo la palabra. Buenos días, ¿de dónde me llama? Y su comentario. Ya estamos en el segmento de Opinión Ciudadana. A partir de este momento doy por inaugurada las llamadas telefónicas y la interacción con nuestros amigos televidentes. Buenos días. Buenos días, un saludo para tus invitados, Danilo de San Salvador. Hola Danilo, ¿cómo estás? Aquí siempre pendiente de tu programa. Ya te vi que te invitaron como panelista a Radio Cadena, mi gente. Me han invitado para hoy a las 10 de la mañana. Sí, los litigantes. ¿Cómo? Los litigantes, dicen. Los litigantes le ponen ahí. Bueno, tres cosas. Adelante. Este proyecto de decreto de los bonos, hace 3 jueves creo que entró a la Asamblea para ver si se sometía a aprobación, ¿verdad? Sí. Y Lorena Peña parece que se retiró de la Junta Directiva en ese momento y la tomó Guillermo Gallegos. Sí. Y él decidió retirar el proyecto del Pleno. Ajá. Vea, esto me llama mucho la atención porque el artículo 143 dice, cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, creo que entró sin dispensa de trámite, no podrá ser propuesto dentro de los próximos 6 meses. Sí. Yo visualizo ahí una inconstitucionalidad en el procedimiento de formación de ley. Ahora, yo no entiendo realmente cómo Arena dio sus votos cuando el gobierno tiene al general Munguía Payés como ministro de Defensa, que es el padre de la tregua, que está bajo investigación de la Fiscalía por el destino de $2 millones que fueron a parar a los pandilleros, ¿verdad? No sé si está bajo investigación. Está bajo investigación. Ahora, inclusive el fiscal anunció que podía haber un delito de peculado ahí, ¿verdad? Y que había funcionarios que podían salir involucrados. Ajá.
Y finalmente tienen al director de centros penales, Rodríguez Hernández, que es otro heredero de la tregua. Entonces no sé cómo es posible que Arena haya dado sus votos teniendo ese par de elementos en el gobierno que no dan confianza para nada, definitivamente. Tú le vas a dar 60 millones, más los 144 que ya tiene el Ministerio de la Defensa en su presupuesto, a un sujeto que no desperta ninguna confianza. Entonces realmente no entiendo en qué anda Arena. Finalmente yo quiero denunciar, creo que la página de la prensa gráfica está siendo atacada, está siendo bloqueada, no se puede ver. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, la edición electrónica de la prensa gráfica está bloqueada. Muy bien, a ver, segmento de opinión ciudadana 22630023 y 22649179 para que usted pueda dar su comentario en referencia a esto. Es importante lo que decía Danilo, que estos funcionarios, William, no dan ningún tipo de confianza. Mira, yo siempre he dicho que el que ha cometido pecado, pues que sufra su penitencia. Y eso lo va a dar la investigación sobre estas dos personas. Yo creo que será la Fiscalía la que determine la causa y el efecto de este proceso. Muy bien, vamos a más llamados. ¿Desde qué punto de la República me llama, mi amigo? Buenos días. ¿Desde dónde llama? Le hablo del tránsito. Adelante, el tránsito. Para empezar, buenos días, don Tambaqui. Adelante. A don Catalino y William, que habla Magro Orellana del tránsito. Bien, adelante. Y al otro compañero, óigame. Nosotros creemos que si Arena y el Frente trataran la manera de velar por el pueblo, por las grandes mayorías, esta cuestión llegáramos a una paz verdadera. El problema es que ellos siempre van buscando raja política, votos, porque la realidad que se ha visto en este tiempo, los dos partidos han tenido doble cara, porque ellos al pueblo le mienten. Entonces, lo que tú decías, José Natalia, que siempre en los partidos, no todos, hay un ¿cómo decía francotirador? Sí. Que a unos no les conviene que esto mejore. Hay unos que no les conviene que mejore. Así que buenos días para todos ahí los panelistas. Muy bien, perfecto. 22630023 y 22649179, los teléfonos en el estudio. Todavía tenemos espacio para poder recibir más comentarios. Te devuelvo la palabra, William, en el argumento que estabas haciendo en referencia a que no hay confianza en algunos funcionarios que participaron en el proceso anterior, que tiene detenidos a 14, a varios ahí. Sí, no, la verdad es que, como vuelvo a repetir, que es la Fiscalía la que debe determinar la culpabilidad o no culpabilidad. Yo lo que sí he dicho en torno al tema nuestro de la criminalidad, yo soy de una opinión: cuando los asesinatos bajan... Vamos al teléfono, perdón, William. Sí, buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, hombre, aquí de Usilután le llamo, Ángel Herrera. Usilután, adelante. Sí, que mi comentario es que yo siempre le debo el programa, ¿me entiendes? Ajá. Y veo que se llama del FMLN, solo a favor hablan de ellos, llama del otro, solo a favor de los otros. No les puedo agarrar pues cuál es el problema, es decir, pues de enderezar el camino, ¿me entiendes? Ajá. Porque uno dice esto es así, el otro dice no, esto es así. No se ponen de acuerdo, solamente. Gracias, muy amable. Yo he dicho de que el que mata, la criminalidad, no se enfría, solo se refresca. Cuando hay una reducción en los crímenes, hay que ponerle más atención a lo que podría estarse preparando, ¿verdad? Si tú has visto en los últimos días, han habido como un repuntito, tú lo mencionabas. Y ayer, por supuesto, una cantidad importante de homicidios, un repunte de la criminalidad, claro, la violencia, sí. Y hay que ver también la causa de ese asesinato, ¿va? Lamentablemente, la gran cantidad de jóvenes que por sus involucramientos en estos grupos fácilmente son presa de los que dirigen estas organizaciones. Y yo te quiero decir, si no le pones atención a una articulación ciudadana que permita que las comunidades, la policía, genere esa confianza,
será difícil como caminar en un resultado positivo. René, por las dos apreciaciones que has escuchado. Bueno, el amigo que hablaba del tránsito, francamente está hablando de lo que la mayoría de la población quiere, que los partidos políticos se pongan de acuerdo para trabajar y resolver los problemas del país, que es lo que nosotros hemos venido manifestando acá en este foro, pero también en otros. Sí, vamos al teléfono nuevamente. Buenos días, ¿desde qué punto de la República me llama? De San Salvador. Adelante, mi amigo. En primer lugar, quiero felicitar a todos los ponentes y a ese programa. Creo que ahorita es el momento en el que todos tenemos que participar y echarle ganas, porque este esfuerzo que se está haciendo ahorita hay que aprovecharlo. Un amigo me decía ayer, ahora o nunca, y ustedes como transportistas van a jugar un papel muy importante. Hoy es cuando tienen que despojarse de sus intereses y dar la mayor colaboración. Sé que estos señores que están allí han venido luchando y trabajando, y a veces hasta en desventaja. Pero lo que han hecho es poco para lo que les espera. Y denle duro. No se olviden de una cosa, que las maras se fortalecieron cuando empezaron a ser subvencionadas a través del transporte. Sí. La primera organización fuerte que ellos tuvieron fue penetrar el transporte y atemorizar a los dueños del transporte y a los pasajeros, y eso les dio vida. Yo recuerdo que desde la época de Calderón Sol, donde empezó este problema fuerte, fue en el transporte, y desde entonces a este momento las raíces son grandes. También sé que muchos de ustedes han sufrido. Muy bien, perfecto. Es importante, fíjense, la sabiduría popular. Este señor tiene y ha puesto el dedo en la llaga de cómo es que presuntamente, voy a utilizar la palabra presuntamente, se fortalecieron las pandillas. ¿Y qué fue la estrategia que utilizaron? Atemorizar a los transportistas, porque es donde tenían el nicho. Ahí estaba la plata constante y sonante, pues. Y quiero que veamos, William, para que me deje una respuesta en lo que recibimos más llamados, que aquí tengo el comunicado de Alianza Republicana Nacionalista, en donde, fíjate tú, dice, Arena dio votos para los 152 millones para seguridad, una vez se incluyeron exigencias de uso eficaz y transparencia de los mismos, ¿sí? Dice, Arena agregó dictamen de presentación por parte de las unidades ejecutoras de un informe cada 90 días de la Asamblea Legislativa para que ésta actúe según considere pertinente, y que dicho informe contenga especificaciones de montos invertidos, cronograma de trabajo o prestación de servicios, detalle de rubros en los que se invierta, empresas contratadas, mecanismos de control y calidad de inversiones, entre otros. Fíjate qué importante lo que está diciendo Arena. O sea que se tuvieron que tomar en cuenta todos estos mecanismos, todas estas exigencias para poder dar los votos. Mira, yo creo que es bueno. Si es que todo lo que conlleve a coincidir en que hay que atacar el problema que tiene el país de crimen, de delincuencia agravada, es bueno hacerlo, es bueno hacerlo. Sin embargo, es también importante reconocer de que hay que verse hacia adentro también, toda esa moral política y toda esa moral financiera que el Partido Arena ha traído históricamente. Pero no es el punto. Es que si nosotros empezamos a escarbar
una serie de situaciones que no amerita en este momento estar sacando a flote, como el tema de haber permitido de que las pandillas cuando estaban niños hoy son un monstruo y empezaron a matar, a extorsionar. Antes pedían una moneda de colón y ese niño ya hoy ya es un monstruo, ya mata, yo le he dicho siempre, pero no es el tema. Y ese comunicado del partido está bien, porque coincide necesariamente en unir esfuerzos junto al gobierno y su aparato de seguridad y sus componentes aliados como el cuerpo diplomático, que es un aliado importante para los temas de seguridad en cuanto a prevención y reinserción. Sí. Creo que es bueno. Sí, creo que es bueno. Pero está clara con la llamada, don Catalino, que la fuente de financiamiento y el dicho de fortalecimiento de las pandillas fue el transporte. Claro. Ellos muy inteligentemente enfocaron hacia ahí, apuntaron hacia ahí y tuvieron resultados. Yo siempre he dicho que dentro de la madriguera hay intelectuales que planifican, construyen y luego deben de haber inversiones internas en diferentes sectores de la vida nacional. ¿Cómo lo van a distribuir? Pero quiero, así rápidamente, porque el tiempo es oro, decía, no solamente el transporte ha ganado una confianza en la entrada del profesor Sánchez Serén, ha habido una confianza más grande en la industria. Y aquí no hay que pasar de apercibido también al César lo que es del César, el agradecimiento también al nuevo ministro de Seguridad y Justicia, que ha creído en más de 60 empresarios que representamos el sector nacional. O sea que en todo el transporte ha creído y que hay que trabajarle y que hay que depurar y hay que llegar a lo que el señor decía, a quitar ese peso encima de la extorsión que tenemos los empresarios. También vale destacar que por lo que antes te mencioné del profesor Sánchez Serén, el viceministerio de Transporte, el viceministro, ha contribuido, el señor director ha contribuido al fortalecimiento y la confianza de las empresas. Si tú ves las empresas del transporte hoy, principalmente las quejas son menores. Estamos sustituyendo, estamos trabajando, estamos buscando más incentivos. Quizás decía el señor, ¿verdad?, que hemos trabajado y hemos luchado algunos años de ventaja. Correctamente, sí. Ahora esas ventajas tenemos que volverlas en ganancia. Quiero decirte también que el comunicado es un ojo político y nosotros como empresarios lo veo técnico empresarial. Y además los 84 diputados es obligación, no es un deber, es obligación. Y quiero decirle al pueblo salvadoreño y a los fanáticos de partido que nosotros, ¿verdad?, creemos que en todos los países democráticos del mundo debe de existir una oposición. Porque si a vos no te sacan clavos en tu casa, no mejoras tu condición de vida en tu hogar. Entonces los países se simulan igual. Si no hay alguien que esté allí sacando clavos, y el que se enoja porque se está sacando clavos es un mal político, mejor siéntense a negociar, construyamos un plan de nación y los resultados van a ser grandes. ¿Qué es mi propuesta dentro del transporte? Un plan de nación, que a mí aquel me criticó, me dijo un montón de cosas, es normal, pero si va para mejorar la parte económica, la parte de prestación de servicios, la parte financiera, pues es bienvenida la crítica. Muy bien, René. Sí, realmente esto es importante, la opinión ciudadana, porque se ve que está muy pendiente de todos los acontecimientos en el país y de hecho, si allá por 2004, 2005, que fue cuando inició las extorsiones al transporte colectivo de pasajeros, claro, ese fue la génesis en la cual las estructuras delincuenciales pues se fortalecieron definitivamente y nadie le puso cuidado porque era el transporte público de pasajeros el que estaba saliendo afectado, ¿verdad? Así que estamos de acuerdo con el amigo y claro, estamos trabajando, organizándonos con las diferentes rutas del país y agradecerle al viceministro de Transporte, al director general, el viceministro, porque ha sido también parte importante para la organización y las autoridades de seguridad que estamos dando. El reto, creo yo, del sector transporte es unificarse, no estar dividido. Sí, el reto del sector transporte es, porque ustedes saben que la misma palabra de Dios dice, reino dividido no prevalecerá. Correcto. Entonces, ustedes tienen un desafío. Ya dice un plan estratégico, dice don Catalino, pero un plan estratégico no puede funcionar si están divididos. En este momento, William, ¿están divididos sí o no?
No, aquí hay una integración y debo decirlo con todo respeto y con toda pues honestidad. es que hay algunos empresarios que, Sí, no, están todavía viendo las cosas muy diferentes. Tal vez personal. Una personal, es que tú no, una cosa es personal y otra cosa tú no puedes ver los es un problemas. tema nacional. Tú no puedes ver los problemas personales. Disculpa. No tenemos, no hay No, problema. está bien. No hay problema. Hablar Yo claro. quiero reconocer el trabajo del señor viceministro de Transporte, el licenciado Nelson García, y el ingeniero Gaspar Armando Portillo Benítez, director general de trabajo de Transporte, por ese importante mecanismo de organización sectorial del transporte colectivo en el país. Estamos desarrollando reuniones en los departamentos para conformar la Mesa Nacional de Transporte. Las inconformidades de algunos, aunque diga don Catalino que son personales? Mira, yo no, es que la inconformidad es un síntoma, pero la realidad es otra. Tú has visto un sector anuente, un sector que lo hemos articulado con el trabajo que el compañero René Velasco y mi persona hemos hecho en todo el país y lo vamos a seguir construyendo, y esto con un objetivo, que debemos de construir patria únicamente discutiendo los temas, dialogando los temas, como lo ha hecho el señor viceministro y el don señor Catalino, director general. todavía hay espacios para los que todavía no creen en la modernización o los que están criticando la manera en cómo está desarrollando. No es que no creen en la modernización, hay que descifrar que tal vez ellos quieren ser los principales de estar en la modernización. Yo los invito a que entremos todos en la modernización, porque uno, tú lo dijiste y es bíblico, reino dividido no triunfa. Triunfa, en este caso, la delincuencia, triunfa los maleantes. En el caso del transporte, triunfan los débiles y la delincuencia también. En el reino dividido no hay triunfo, entonces hay que unirlo para que el triunfo sea más rápido y apoyemos las decisiones de Estado. Gracias, don Catalino Miranda, por sus apreciaciones de esta mañana, muy honestas y muy claras. No, gracias así a como ti. la gestión del pueblo. No, es que si tú le hablas en semántica como plumífero, que les hablas tú de lo que no entiende, el pueblo jamás te va a entender. El pueblo necesita el clic tal como lo somos. Así es que te agradezco a ti y al canal TVO. Un saludo a todos los orientales porque ya lo están viendo en vivo. Sí, muchas gracias. Gracias José, gracias a TVO y un saludo a todos los compañeros empresarios de todo el país. Y gracias por la invitación. Gracias, René. Gracias, Josué. Gracias a TVO, Canal 23. Y un saludo a toda la teleaudiencia. Y bueno, esperamos que nos invite pronto. Próximo lunes vamos a hablar de un tema bastante interesantísimo. El tema del chaparral viene acá a nuestros estudios. Si todo sale bien, el alcalde de San Antonio del Mosco, el centro neurálgico donde está construido esto, y un concejal también de este Consejo Plural del FPL. Vamos a ver entonces cómo podemos entender este tema desde el punto de vista de la autoridad local. Si se movió la montaña o no. Y si se movió la montaña o no. Eso es un punto. Gracias a todos por acompañarnos esta semana. Piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista vemos claro. Buenos días para todos.